unidos. No al comunismo. Poner al Perú por encima de toda ideología. No es un triunfo de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. China, Rusia e Irán forman el eje antioccidental. Los tres países ven a Estados Unidos como un enemigo común al que quieren enfrentar, estableciendo una alianza económica, política y también de influencia. Abrimos el debate en Ángulo. Bienvenidos. Vladimir Putin de Rusia e Ibrahim Raisi de Irán tienen varias cosas en común. Ambos pertenecen a un pequeño grupo de líderes que han sido sujetos a sanciones estadounidenses y los dos han estado en China en el último tiempo. Putin no solo ataca a ciudadanos de otros países. He visto lo que está pasando en Ucrania en este momento. También inflige crímenes terribles a su propio pueblo. Señor presidente, después de hoy, ¿seguirá refiriéndose al presidente Xi como un dictador? Este es un término que usted ha utilizado a principios de este año. Bueno, mire, lo es. Quiero decir, es un dictador. Nunca debe ganarse ni librarse una guerra nuclear. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad acaban de reafirmar ese compromiso en enero. Pero hoy observamos tendencias inquietantes. La no proliferación de ideales abrazados por todas las demás naciones en la 10ª conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Rusia, Irán y China, imperialistas de corazón, a menudo se entrometían en los vecindarios de otros y se disputaban el control de las rutas comerciales de Asia. Pero ahora todo ha dado un giro y parecen actuar por conveniencia. Estados Unidos volvió a imponer un embargo a Irán en 2020, 2 años después de salir de un acuerdo que limitaba el programa nuclear. Los países europeos y Estados Unidos deben mirar cómo han tratado el acuerdo nuclear. Estados Unidos violó el PIAC y los europeos tampoco cumplieron sus promesas. Rusia cayó bajo sanciones occidentales en 2022 después de invadir Ucrania y recientemente se endurecieron. Están luchando contra nosotros y por medios armados. Y al mismo tiempo aplaudirán a esas fuerzas, ni siquiera a mí personalmente, pero a las fuerzas que están detrás de mí, que buscan fortalecer a Rusia, su soberanía, aumentar su capacidad de defensa, independencia económica y soberanía en el ámbito económico y financiero. Su objetivo es frenar nuestro desarrollo. Mientras tanto, China enfrenta sus propias restricciones que podrían volverse mucho más estrictas si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. China prometió una asociación sin límites con Rusia y firmó un acuerdo estratégico por 25 años y $400.000 millones con Irán en 2021. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas que van a entrar en debate enseguida. El panel el día de hoy en Ángulo, integrado en Polonia. Voy a darle la bienvenida y saludar a Federico Fernández. Él es analista internacional, presidente de la Fundación Bases. Gracias por estar con nosotros, Federico. Bienvenido a Ángulo. Gracias por la invitación, Ruth. Gracias. También en México, saludar a la doctora Aribel Contreras. Ella es experta en relaciones internacionales. Un gusto tenerla en el programa Ángulo en el Canal de las Américas. Bienvenida. El gusto es mío, Ruth. Siempre un gusto para estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias también en Guatemala a la participación de Carlos Hoffman. Él es analista, experto en temas internacionales. Carlos, bienvenido. Buenos días, Ruth. Encantado de saludarte y gracias por invitarme al programa de análisis.
Gracias a los tres. Vamos a hablar de estos tres países, China, Rusia e Irán, que forman parte de este eje antioccidental. Voy a empezar con Federico. Despliegan buques, se ha sabido en las últimas informaciones, buques de guerra, entre ellos un destructor de misiles, en unas maniobras conjuntas, así lo están registrando, como lo he dicho, pues en los últimos días, medios de comunicación europeos. Ejercicios que se realizan en el Golfo de Omán. Moscú, dicen, pretende romper con la imagen de aislamiento. ¿Cómo están actualmente China, Rusia e Irán en el mundo y en contra también de un enemigo común como es Estados Unidos? Adelante, Federico. Bueno, Ruth, es una pregunta muy amplia. A ver, son sin dudas tres países muy importantes y tres países importantes en sus regiones, con distintas realidades. China es un país que, digamos, si bien actualmente está enfrentando algunos vientos negativos, vientos de frente, digamos, económicos, es un país que viene de un proceso de crecimiento espectacular, de levantar más gente de la pobreza que probablemente nadie en la historia, gracias a medidas de libre mercado y de apertura, pero que desgraciadamente parece tratando de revertir el modelo que la sacó de la pobreza. Irán es un país más complicado por muchos aspectos y no soy un gran conocedor del mismo, entonces tampoco puedo decir demasiado al respecto. Y Rusia, a ver, Rusia está en una dinámica muy compleja que, a ver, estamos en una situación que es difícil aventurar qué va a suceder, pero uno no puede eliminar de las posibilidades a un futuro a mediano plazo que Rusia puede llegar a desaparecer como está la situación. A ver, en este momento Rusia tiene un gobierno autocrático que ya directamente ni siquiera se toma demasiados reparos para falsificar las elecciones. Y, digamos, ¿qué le está ofreciendo a la sociedad rusa a ese gobierno? Si ni siquiera, o sea, no hay paz hacia el exterior, porque Rusia está involucrado en varios conflictos, obviamente el más llamativo y el más importante es el de Ucrania, y por otro lado no puede ni siquiera proteger a sus civiles en Moscú. Gracias, Federico, por esta primera intervención. Quiero conocer el criterio de Aribel con lo expresado por Federico, hablando de Rusia. ¿Usted está de acuerdo con esta postura que tiene, hablando de particularmente de Moscú? Si nos podemos poner en un primer punto, pero de ahí hablar de la cooperación entre estos tres actores que son importantes, China, Rusia e Irán, en áreas tan diversas como la economía, también la política, la energía. Y el campo militar pasa así para muchos de ser una pesadilla a convertirse en una realidad. Quiero conocer su criterio, Aribel, primero con lo que se refirió en cuanto, Federico, en cuanto a Rusia, y también hablar sobre estos tres países y esta unión, esta formación de un eje antioccidental. Fíjate, Ruth, que me parece que lo que veíamos desde hace tiempo atrás, de que estábamos en un ámbito de una Segunda Guerra Fría 2.0 por la confrontación Estados Unidos y China, pero que de ahí se convirtió en una confrontación Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania. Me parece que el tablero mundial, ante el escenario que estamos viviendo, ya se empieza a hablar ahora de un escenario de una preguerra. Entonces, es importantísimo observar qué sucede en toda Rusia, pero sobre todo cuáles son sus movimientos de fichas de su propio tablero en estas alianzas con respecto a Irán y a China. Tú lo decías muy bien, este bloque antioccidental, que de hecho así lo ha bautizado la revista británica The Economist en su último número, donde a manera de cartón, de imagen, ponía a manera de una matrioshka al líder iraní, posteriormente a Putin y después a Xi Jinping. Es decir, estamos viendo como el eje de la resistencia, caracterizado por Siria, Irán, Irak y Yemen, ahora ya ha evolucionado a ser un eje
anti-Occidente, anti-Washington y anti-Bruselas, donde vemos que el mundo se está dividiendo dentro de la posición de las naciones derivado sí a la guerra de Ucrania, pero también al conflicto en Medio Oriente. Y hay que resaltar varios puntos. El primero, me decías, ¿qué pasa con el tema económico? Pues es muy importante poner sobre la mesa que el comercio entre Rusia y China, entre Irán y China, es vital porque están dependiendo de China, derivado a que Rusia e Irán son los países más sancionados a nivel internacional por parte de Occidente. Entonces, China comienza a hacer este péndulo fuerte en términos comerciales porque les porque les importa, sobre todo energéticos, pero es a través de China y de repente a través de India que logran triangular y así un poco matizar las sanciones económicas. Sin embargo, en términos militares, pues Rusia ocupa una posición privilegiada por su capacidad de cabezas o conocidas como ojivas nucleares. Entonces, estamos viendo que el avance también de la producción de uranio por parte de Irán es lo que lo distanció de Washington, pero cada vez están pues fortaleciendo todo lo que tiene que ver con su poderío militar. En el ámbito comercial, pues China sabemos que es la segunda economía a nivel mundial y ha logrado avanzar junto con Rusia en este bloque comercial conocido como los BRICS, que era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que a partir del 1 de enero de este año se aumentó Irán junto con otros socios. Entonces, Irán se convierte en un músculo fuerte que viene a abonar a China y a Rusia en esta apuesta por sí hacer un banco del desarrollo en Shanghái, pero sobre todo hacer estas alianzas comerciales, alianzas tecnológicas, alianzas militares, donde se convierte en un verdadero problema y una alarma que se enciende tanto en Bruselas como en Washington, Ruth, y me parece muy importante que pues hoy podamos compartir estas perspectivas aquí en tu programa. Vamos a ver inmediatamente las implicaciones que tiene, por qué se convierte en una amenaza para Washington, para Bruselas, como lo ha expresado Aribel Contreras. Carlos, nuevamente bienvenido. Un poco hablar de lo que significa en el plano de las decisiones políticas internacionales esta triple alianza, el eje Beijing-Moscú-Teherán. Indudablemente son 3 miembros del Club Nuclear, 3 miembros de poder de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son miembros permanentes. Así que son 3 pesos pesados, básicamente, desde el punto de vista energético, económico y militar. Hay que hacer notar el hecho de que entre sí tienen 1.500 millones de habitantes, 29 millones de kilómetros cuadrados, y tienen el 22% del Producto Interno Bruto global. Así que entre estos 3 son verdaderamente un contrapeso importante para la OTAN y muy, muy importante en el conflicto del Medio Oriente igualmente. También, de hecho, están trasladando intereses hacia la situación yemení y están escalando situaciones en donde hay puntos de contacto con pues el eje de Occidente en cuanto a Siria, Irak, Palestina y el mismo Yemen. También es importante aclarar que no solo son estos 3, sino que también hay vigorosas negociaciones con Norcorea y con India también para incluirlos dentro de este eje económico, energético y militar. Así que para nada es una situación menor, digamos, dentro del punto de vista del mundo, y básicamente lo que estamos viendo es una iniciativa vigorosa para generar un mundo bipolar en vez de un mundo con un solo actor hegemónico. Y hablando de esta situación menor que ha señalado bien Carlos Hoffman, Aribel, hablemos de esta consolidación, como ya se ha expresado aquí en el programa, de bloques. 2 grandes bloques geopolíticos, si lo podemos decir, China, Rusia, Irán, y otros que se han obtenido de condenar justamente lo que está sucediendo, la guerra, la invasión de Rusia
en Ucrania. Se han ofrecido países de mediadores, lo veíamos ahí a China diciendo, pues, pero esto es algo que no termina de convencer. Por ejemplo, cuando salió China con este comunicado, estos puntos el año pasado, no termina de convencer a algunos países del bloque europeo y tampoco a los Estados Unidos. ¿Cómo se describe esta situación? Un conflicto que todavía está vigente, una guerra, una invasión. Uno de los países en mención, Rusia, implicado, y China ofreciéndose de mediador. Por otra parte, Washington siendo, no, todo lo que brilla es oro. Por supuesto, Ruth, y me parece importante que además hay que agregarle el ingrediente del proceso electoral en Estados Unidos, donde se ha convertido en un bastión, en un campo de batalla electoral entre Donald Trump y Joe Biden, tanto la guerra en Ucrania como el conflicto en Medio Oriente, que aunque ahí Donald Trump y Joe Biden están muy alineados, o sea, tienen perspectivas parecidas con respecto a la postura y estas alianzas con Israel, en el caso de Ucrania hay un componente diferenciador. Y pues ya lo ha dicho Donald Trump, ¿no? Que según él en 24 horas resolvería el conflicto en Ucrania. Pero más allá de esta batalla electoral, que sin duda es un péndulo que marcará mucho el rumbo de la agenda de política exterior de Estados Unidos, sí vemos cómo estas alianzas que ha convertido Rusia junto con China y este acercamiento con Irán, pues se convierte en este triángulo, que es un triángulo romántico, político, de grandes coqueteos para poder fortalecerse y hacer una alianza fuerte, que es sumado también, por no decirlo que no está sobrado, pues es también que habría que inclusive agregar a Corea del Norte. Sin embargo, la zona de influencia de China en lo que es el sur global es mucho más fuerte y más cercano que lo que ha hecho Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha dejado grandes vacíos de poder, principalmente en su zona natural geográfica, como lo es América Latina. Esta diplomacia de la deuda, pero con la diplomacia económica y su ruta de la seda, pues China ha logrado acercarse a prácticamente a todos los continentes, y lo mismo ha hecho Rusia, que en pandemia hizo una gran diplomacia de las vacunas, pero que ahora ha logrado inclusive convencer y enamorar los oídos de los líderes del continente africano de reclamar como excolonias de que prácticamente Occidente quisiera volver a manejar el continente africano como si fuera época del colonialismo, y ahí es donde hemos visto resistencia, y entonces el sur global juega un rol muy importante ahora en foros multilaterales, donde hemos visto que inclusive han hecho alianzas para votar a favor o en contra de resoluciones que tengan que ver con intereses geopolíticos y geoeconómicos a favor o en contra de Washington. Así que el mundo está totalmente dividido, lo vemos inclusive en los foros multilaterales, y me parece que esto es un claro escenario de cómo el multilateralismo se está fragmentando, el unilateralismo está avanzando y las alianzas cada vez más cerradas se convierten en los pivotes neurálgicos del nuevo tablero mundial. Federico, usted quería argumentar algo a propósito de esta intervención que ha tenido Aribel sobre esta idea que defiende Washington de que el mundo no debe dejarse quizás engañar por estas propuestas de paz que al menos tiene u ofrece Xi Jinping con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cuál es su criterio? A ver, varias cosas, Ruth. Sí, es por todo lo que estamos conversando aquí, digamos que China, o el gobierno chino, mejor dicho, sea mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, bueno, mejor dicho, entre la invasión de Rusia a Ucrania, es, digamos, es poco es llamativo, ¿no? Digamos, y no parece una mediación que sea de muy buena fe. El otro punto también que quería traer a la discusión, a la charla, es el siguiente, es algo que mencionó Carlos, que me parece muy interesante, porque Carlos decía, y con toda razón, que la población combinada de Irán, Rusia y China es de 1.500 millones de habitantes, cosa que es absolutamente cierta, pero esa es la foto. La película
es muy, digamos, es muy deprimente tanto para Rusia, que Rusia ya está en una crisis demográfica muy marcada, como para China. De hecho, Ruth, antes del programa estaba chequeando algunos números y ya hay estimaciones que indican que la población de China hacia el año 2100 va a ser de 525 millones de habitantes. Una crisis demográfica, digamos, sin parangón probablemente en la historia de la humanidad, o por ahí cerca. Entonces, a ver, digamos, estamos hablando, el escenario de Irán es distinto, entre paréntesis, pero estamos hablando de dos países armados hasta los dientes, de dos países muy importantes, pero también países que desgraciadamente tienen una vocación imperialista, podríamos decir, y estoy tratando de usar el término, digamos, técnicamente, no peyorativamente. ¿Y cómo van a reaccionar frente a esta realidad demográfica que saben que tienen en el horizonte? Esa es cuando además, por ejemplo, China limita con India, con la cual tiene muchísimos problemas de fronterizos y de otro tipo, e India no está en una situación demográfica para nada como la de China. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que esto no lleve a actos de desesperación o de tratar de conseguir lo más que se pueda ahora antes de que esos países envejezcan brutalmente como les va a pasar. Carlos, quiero cerrar con usted el bloque hablando un poco ya lo que hemos puesto en mesa de discusión, el interés chino, que no se suscribe, dicen muchos, solo a materia comercial, lo que tiene que ver con la idea de tener la salida al Mediterráneo, acceso directo al mercado europeo, también entre otros objetivos, como la tenía en la antigüedad con esta denominada ruta de la seda, y que hoy Beijing quiere reactualizar a plena máquina en el plano de todos los acuerdos, proyectos que se están concretando justamente bajo esta idea, ferroviarios, portuarios, viales, fluviales, energéticos, entre otros, en donde justamente los otros países en mención, Rusia e Irán, tienen una participación crucial. Cierro con usted el bloque con respecto a las intenciones reales que tendría China y lo que ya hemos expresado justamente de este país con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania. Adelante, Carlos. A diferencia de Irán y de la República, de la Federación Rusa, que tienen una situación, digamos, de poder en el mundo planteada más en términos militares o en términos geoestratégicos desde el punto de vista militar, China tiene una guerra económica muy vigorosa que avanza muy rápidamente. Básicamente el planteamiento chino es de crecer en silencio prácticamente en el tema militar, escalando sí muchísimo su poderío militar, pero básicamente la guerra económica es la guerra, digamos, por generar un mapa de relaciones distintas y resemantizadas en donde el mundo dependa de venderle a China y de comerciar con la República Popular China. Así que en realidad China está logrando hasta cierto punto doblegar en parte a muchas potencias mundiales económicamente hablando y básicamente se plantea una guerra económica que por el momento, a pesar de que se desaceleró muchísimo, está ganando todavía. Así que, digamos, la monopolaridad del mundo a nivel económico está tendiendo más hacia una hegemonía china. En ese aspecto creo que tienen una ventaja estratégica y obviamente la ruta que le da Irán hacia la antigua ruta de la seda al mercado mediterráneo y a la salida por este lugar del mundo, además de obviamente acuerdos muy vigorosos a nivel energético con Rusia, que le suministra gas natural ahora por 400 millones de litros al día. Básicamente lo que está en este momento, digamos, es un replanteo, digamos, desde el punto de vista chino sobre su matriz energética y sobre todo sobre su hegemonía económica. Ellos plantean una guerra económica y un mapa de relaciones en donde incluso los países del sur, como los de América Latina, pues dependen muchísimo más cada vez de venderle al mercado chino.
Vamos a regresar luego de la pausa comercial para hablar un poco sobre año electoral en Estados Unidos. Ya lo poníamos aquí también en discusión. Antes de irme al corte comercial, el grupo Beijing, el grupo integrado por Beijing, Moscú y Teherán, gigantesco en términos demográficos, con una población en conjunto que representan 1.500 millones de habitantes, enorme desde el punto de vista geográfico, con 29 millones de kilómetros cuadrados, una economía que en conjunto representa el 22% del Producto Interno Bruto mundial. China y Rusia, además, son parte del componente del exclusivo club nuclear e integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el respectivo derecho al veto. Ya volvemos enseguida con Ángel. ...12 de marzo, China, Irán y Rusia realizaron ejercicios navales conjuntos en el Golfo de Omán, una zona marítima de vital importancia cerca del Golfo Pérsico. Imágenes emitidas por la televisión estatal de China y un video publicado por las Fuerzas Armadas de Rusia mostraron el simulacro, un simulacro en curso, dicen, conocido como el Cinturón de Seguridad Marina del 2024. Seguimos en ángulo hablando sobre China, Rusia e Irán, que forman parte del eje antioccidental. Me acompañan Federico Fernández, analista internacional, también la doctora Aribel Contreras, experta en relaciones internacionales, y Carlos Hoffman, analista experto en temas internacionales. Cada uno de mis panelistas va a tener 40 segundos en el segmento de La Tangente en ángulo para la misma pregunta con su diferente reflexión. Voy a empezar con Aribel. Hablando un poco de las elecciones, año electoral en Estados Unidos, ¿qué pasa si Trump retorna a la Casa Blanca? Trump y Putin han reconocido su admiración mutua. Esto pues ya se lo ha visto en algunas situaciones. ¿Cómo podría cambiar a criterio suyo la situación en contra de Estados Unidos si Trump nuevamente vuelve a ser elegido presidente? En 40 segundos, Aribel, adelante. Donald Trump de regreso en la Casa Blanca en enero del 2025 representaría no una era Trump 2.0, es decir, no sería la continuidad de lo que dejó en enero del 2021, sino sería un Donald Trump revanchista, la era de la venganza, un guiño hacia Moscú, cero apoyo a Ucrania, un distanciamiento con Europa y por lo tanto preocupante para Estados Unidos, pero sobre todo preocupante para la agenda global de que Donald Trump cambiaría y afectaría totalmente el tablero por la relación con Rusia, pero no así con China, que sería mucho más feroz en cuanto a la confrontación con Estados Unidos, China y sobre todo con Irán. Gracias, Aribel. Federico, voy con su reflexión. Hay quienes preguntan o se plantean por qué tanta simpatía entre Putin y también un magnate inmobiliario que antes era dueño de los concursos de belleza, estamos hablando de Donald Trump, y que ahora quiere volver a presidir Estados Unidos. ¿Cómo cambiaría este eje antioccidental? Hablando específicamente, ¿cuál es su criterio en 40 segundos? Adelante. A ver, sería una dinámica muy interesante, lástima que nos tocaría vivirla, ese es el gran problema, pero si uno la pudiera observar imparcialmente sería muy interesante lo que podría pasar. Pero Ruth, también nos tenemos que focalizar, independientemente del eje antioccidental que se pueda formar o no, nos tenemos que focalizar también que Occidente ha dormido, no ha hecho lo que tiene que hacer. Por caso, yo sé que esto no tiene tanto que ver, pero para que entendamos algo, la Unión Europea se rehúsa a firmar, a revalidar el tratado que tiene con el Mercosur. Es decir, o sea, le tienen miedo a competir con Argentina, mi país, que digamos no es una potencia. Ahondamos, Federico, en el siguiente bloque, esta idea que ha quedado pendiente. Cierro el bloque de 40 segundos de reflexión con Carlos con respecto a esta situación, año electoral en Estados Unidos. ¿Cómo podría revertir esta relación de Estados Unidos con China, con Rusia e Irán en el caso de que gane el demócrata, que continúe Joe Biden, según como está hasta ahora, presentado como el candidato de los demócratas, o en el caso de que sea Donald Trump quien retorne a la Casa Blanca? Estratégicamente creo que va a mutar muy poco la política exterior. Sin embargo, tácticamente sí va a ser una situación
muy importante y muy diferente. En el caso de Donald Trump, disfruta de ser miembro del club de la pelea y al final de cuentas pueden lanzarse una serie de golpes entre sí, pero básicamente él disfruta de la relación con este tipo de líderes mundiales y líderes fuertes. Así que básicamente lo que tenemos es un mejor relacionamiento y hasta cierto punto cierta camaradería a pesar de que se enfrenten mutuamente. En el caso de Biden es una situación un poco más convencional y creo que en ese sentido vamos a tener un Biden más comedido. Así que depende mucho de los resultados de Estados Unidos para la situación global. Gracias, Carlos. Me voy a la pausa comercial. Enseguida retornamos con más de debate aquí en Ángulo. Antes de irme al corte, también vamos a aterrizarlo un poco en nuestra región. Rusia, China e Irán ganan terreno en América Latina. Al regreso vamos a hablar de esta expansión de estas naciones a las que la Unión Americana mantiene en constante monitoreo. Las visitas que se han dado a los países de nuestra América Latina por parte de representantes de China, de Rusia y de Irán. Ya volvemos. China, Rusia e Irán muestran interés renovado en América Latina, desarrollar lazos económicos, culturales, políticos que acercaran, por ejemplo, a Latinoamérica a estos ejes de poder. Por ello, no resulta extraño que Rusia, China e Irán hayan generado una diplomacia activa, dicen algunos, en el terreno, como lo ha demostrado la reciente visita a 6 países de Latinoamérica por parte del canciller iraní, Mohammad Javad Zarif. El canciller ruso también ha realizado una gira por 4 países de América Latina para explotar la ausencia de una postura única sobre la invasión militar de Rusia en Ucrania. Lavrov no solo ha aprovechado para visitar a sus aliados tradicionales, estamos hablando de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, sino que también puso un pie en Brasilia, sabiendo el peso que tiene el gigante suramericano y la indisimulada vocación de liderazgo de su presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Continuamos aquí en Ángulo a hablar un poco de las relaciones que tienen con América Latina. Carlos, hablar estas visitas Latinoamérica, que ha sido un campo escogido por China para librar su batalla diplomática, restarle quizás reconocimiento a Taiwán. Eso en cuanto a lo político. ¿Cómo ve usted el desarrollo, estas visitas que han hecho, estratégicas además, de los representantes de Irán y de Rusia? Básicamente, bueno, una sensación térmica importante de la postura de los países de América Latina con respecto pues al control del mar de China y sobre todo de Taiwán, que pretende pues la República Popular China. De hecho, mi país, Guatemala, creo que es prácticamente en solitario el único que todavía tiene una relación activa diplomática con Taiwán, negándose un poco, digamos, a la hegemonía que básicamente ha tenido China, despertando el interés comercial con ese mercado global tan grande que tiene. Así que, de alguna forma, América Latina es sensible hasta cierto punto por su nivel de interés comercial y por su necesidad de crecimiento económico y de inversión estratégica a situaciones como la oferta china. En el caso de Irán es un poco más convencional, se reduce pues a tal vez a 3 países, Cuba, Venezuela, sobre todo, y Nicaragua, pero evidentemente también empieza a desechar lazos diplomáticos con otro tipo de potencias, digamos, desde el punto de vista de América Latina. Así que se está replanteando y resemantizando el mercado diplomático y el mercado comercial, mientras Estados Unidos pues atraviesa situaciones en donde básicamente busca crecer y por lo tanto necesita hasta cierto punto cerrar un poco más, digamos, sus factores de riesgo económico para poder tratar
de hacer crecer un poco su economía. Así que China avanza mientras Estados Unidos en realidad retrocede bastante desde el punto de vista geoestratégico, en el tema económico, en el tema diplomático y en el tema comercial. Acotación también a lo que decía Carlos, hablaba de las relaciones de los países de nuestra región que todavía mantienen proximidad con Taipei, Guatemala, efectivamente Belice y Haití, además de las islas caribeñas San Cristóbal, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. De resto, todos pues alineados un poco más con lo que tiene que ver con China. Federico, en la visita que tuvo Lavrov justamente en Brasil, ahí sorprendió que Lavrov en una rueda de prensa haya dicho que Brasil y Rusia comparten una única visión, lo decía palabra llena, término lleno, sobre el conflicto ucraniano. El gobierno brasileño trató de salir del paso diciendo que textualmente no era la expresión correcta, tratando de matizar un poco las declaraciones que decía, pero en cierta forma, en algún momento también se vio al presidente Lula que responsabilizaba de los ataques en parte a Kiev, de esta invasión rusa que ha tenido y que libra todavía en su territorio. Sí, bueno, quizás es uno de los pocos casos, quizás el primero en el que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice la verdad. Hay pocas, digamos, siempre cada vez que niega algo hay que pensar que lo opuesto es cierto. Entonces este probablemente es uno de los primeros casos que dice la verdad. Sí, a ver, Lula lo ha puesto a Brasil y en ese sentido a la región, porque no podemos negar la importancia que tiene Brasil en Sudamérica ni hablar, y en Latinoamérica en general. Es, digamos, el primero o el segundo país, dependiendo de qué métricas querramos tomar. Y a ver, las actitudes de Lula en términos de política internacional en el último tiempo han sido, por ser generosos, cuestionables, comenzando con su, digamos, apoyo irrestricto a Rusia y ahora directamente a Hamás. Son cosas que digamos, están dejando la imagen de Brasil y por tanto de la región también un tanto marcadas de muy mala manera. ¿Qué va a pasar, digamos, en el futuro? A ver, hay otros líderes que están surgiendo. Argentina tiene un nuevo presidente que tiene una visión diametralmente opuesta a la de Lula y a otros líderes latinoamericanos como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Puede generar eso, digamos, un impacto que vaya llevando a otros países hacia una postura más pro-occidental, más pro-Ucrania. Es probable, es algo para tener en cuenta. Y también vamos a tener que ver qué va a suceder con las elecciones en Estados Unidos, porque comparto todo lo que decían básicamente mis colegas aquí en el panel, pero creo que respecto de Ucrania podría haber un cambio diametralmente, digamos, un cambio radical si Trump gana. Y eso, digamos, no sé si el resto de la OTAN y en particular Europa están preparados para afrontar, digamos, el peso de la guerra sin la ayuda de Estados Unidos. Gracias, Federico. Aribel, y muy brevemente, antes de irme al corte comercial, hablemos un poco de esta inversión. Inversión de miles de millones de dólares con la que la Unión Europea, justamente, decían algunos titulares de prensa, quiere combatir la influencia de China y Rusia en América Latina. Se anunció los anuncios que hizo Europa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea. 50.600 millones de dólares destinados a América Latina. Esto es en parte de un programa europeo de inversión de proyectos sostenibles que tienen que ver con tecnología, con educación y con salud. Esto revierte un poco las relaciones. En realidad esto combate la influencia que tiene actualmente Rusia y China en nuestra región.
Sin duda, los esfuerzos de la Unión Europea en América Latina y el Caribe vienen desde hace tiempo atrás, Ruth, a través de mecanismos de cooperación científica, cultural, educativa. Por supuesto que Europa se ha convertido en un destino final, no solamente para turistas latinoamericanos, sino también para ir a estudiar. Estos fondos que atinadamente tú resaltas, pues atrapan esta atención porque se dan en una coyuntura muy particular. Si se asignaran en otro momento, pues no llamaría tanto la atención. Sin embargo, los lazos que China y Rusia han tenido con estos países, sobre todo gobiernos de izquierda dentro de la región, pues son muy fuertes. Ahora, América Latina y el Caribe se han tenido con estas llegadas de grupos de izquierda, pero que también estamos viendo lo contrario. O sea, el modelo Bukele en Salvador, el caso de Javier Milei en Argentina, también comienzan a ser pilares y bastiones e inclusive modelos o arquetipos a seguir para ver si en futuras elecciones pudiera darse una tendencia opuesta. Gracias. Pausa comercial, enseguida retornamos. Esto es Ángulo. En Ángulo, China, Rusia e Irán forman parte del eje antioccidental. Los tres países ven a Estados Unidos como un enemigo común al que quieren enfrentar, estableciendo una alianza económica, política y de influencia. Voy a agradecer los criterios aquí vertidos en Ángulo de Federico Fernández, analista internacional. Muchas gracias, Federico. Hasta una nueva oportunidad también a la doctora Aribel Contreras, experta en relaciones internacionales, y agradecer el criterio de Carlos Hoffman, analista experto en temas internacionales. Me despido, soy Ruth del Salto. Siga con la programación de NTN 24.